Buen día, mi gente. Bienvenido a otro episodio de Derecho con Cucharita. Yo soy Daniel Arias, abogado. Señores, vamos a hablar en el día de hoy del caso de Tekashi 69 o Tekashi 69, que es un artista, un cantante norteamericano que tiene una situación con implicaciones jurídicas en República Dominicana. Hacer un pequeño contexto para los que no están empapados del tema, lo que sucede es lo siguiente. Según las denuncias que hasta ahora se han hecho, el cantante Tekashi se dirigió hacia un estudio de grabación musical en La Vega, supuestamente por alegados celos, ¿verdad? Con su pareja Yailin, otra cantante. Y cuando ingresa con otras personas más a ese estudio musical, agrede físicamente a dos productores musicales que estaban dentro del estudio. Supuestamente él estaba buscando a otra persona, que es el artista con el que estaba grabando su pareja Yailin. Esa es la denuncia. Partiendo de estos hechos que se han ventilado, entonces podemos hacer un análisis jurídico de lo que puede suceder. Porque posterior a este evento, entonces Tekashi fue arrestado en un hotel en Samaná, aquí en este país, República Dominicana, y está a punto de conocérsele una audiencia de solicitud de medida de coerción. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis sobre la situación jurídica que enfrenta ahora mismo el señor Tekashi para ver qué puede suceder y qué indica la ley respecto de los hechos que se han ventilado hasta ahora en la prensa. Lo primero que hay que empezar es, vamos a decirlo así, criticando al Ministerio Público. O sea, según lo que se ha ventilado o lo que ha surgido en los medios de comunicación, la Fiscalía está haciendo una exageración, pero absurda, del hecho de que se trata. ¿Por qué? Porque le ha imputado a Tekashi actos de tortura y barbarie. Está hablando de asociación de malhechores, está hablando hasta de, si mal no tengo entendido, está hablando hasta de tentativa de homicidio, que supuestamente el Tekashi los dejó por muertos y los grabó y que se fue entendiendo que ya los había matado. Eso es una exageración terrible de parte del Ministerio Público, que busca obviamente agravar la situación para lograr su objetivo procesal, que es de la prisión preventiva que está solicitando a Tekashi, pero también el morbo, ¿verdad?, comunicacional del que se vive hoy en día y lamentablemente del cual está afectado, permeado también el sistema de justicia de República Dominicana. Todo el mundo quiere su view, todo el mundo quiere su sonido y lamentablemente los fiscales no están exentos a eso. Pero bien, según los hechos que hemos relatado, de ser cierto, porque esto es una denuncia, ¿verdad? Estaríamos hablando realmente, no como dice la fiscalía, de que una tortura ni nada de eso, porque eso tiene unos matices, unas características diferentes para configurar ese tipo penal de tortura. Y también la tentativa de homicidio se descarta totalmente, porque aquí estamos hablando de unos golpes que se le infirieron a unas personas que salieron con ciertas lesiones, según se ve en los videos. En los videos me refiero posterior a que ellos ya fueron al médico. Y aparentemente las heridas tienen un periodo de curación que supera los 20 días. Los 20 días. Esto es importante desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque la ley establece, el Código Penal Dominicano, según el artículo 309, que cuando los golpes o heridas inferidas generen lesiones curables a más de 20 días, o sea que para curarse esas heridas, según el médico que evalúa, en este caso un médico legista, evalúa esas lesiones y dice, mira, para que estas lesiones se curen, pasa de los 20 días. No tiene que especificar cuánto, simplemente dice que más de 20 días necesita para curarse. Entonces ya, según el Código Penal, cuando sucede esto, entonces hay una sanción de 6 meses a 2 años para la persona que voluntariamente infirió estas lesiones a esas personas o le causó esas lesiones a esas personas. De 6 meses a 2 años. Eso dice el artículo 309. ¿Qué sucede? Que hay otra vertiente a analizar aquí y es la premeditación. El artículo 310 dispone que si estos golpes o heridas voluntarias se ocasionaron de forma premeditada, pues entonces la pena aumenta e iría de una pena de 3 a 10 años, o sea, una pena de detención.
Entonces eso habría que analizar si aquí estamos hablando de simple 309 o si estamos hablando también de un 310 del Código Penal que significa golpe y heridas premeditadas. Bien, ahora vamos a desmenuzar lo que dice la Fiscalía. Porque yo entiendo que no se da la asociación de malhechores. En principio no se da la asociación de malhechores. Porque, como le decía, no está, los hechos que se están ventilando no dan para configurarlo como una tortura y barbarie. Tortura y barbarie es cuando usted somete a una persona a sufrimientos. La conducta suya está dedicada específicamente a causar sufrimiento a la otra persona. No es lo mismo que un golpe y herida por un pleito, por cualquier razón, que es lo que estamos en presencia ahora mismo. Entonces no se da la tortura y barbarie, aunque no vamos a profundizar en los elementos del tipo de tortura y barbarie, porque no se trata de eso este video. Y tampoco se da la tentativa de homicidio, porque tampoco ha habido un principio de ejecución, por ejemplo, para llevar a cabo un homicidio y que una tercera persona o una fuerza ajena a la voluntad del autor, de la persona que intentaba matar, evitó que eso sucediera. Que son los elementos básicos, digamos así, para hablar de una tentativa de homicidio. No se da tampoco, tampoco vamos a profundizar. Entonces, nos quedamos con un 309, o sea, un golpe y heridas. Si nos quedamos en el golpe y herida simple, sin la premeditación, estamos hablando de que eso lleva una pena de 6 meses a 2 años. Según el Código Penal, esto es una pena correccional. Entonces estamos frente a un delito correccional, una infracción correccional, no frente a un crimen. Sucede que el Código Penal establece que para que haya asociación de malhechores tiene que ser para la planificación o ejecución de crímenes, no de un delito correccional. Entonces, para que haya asociación de malhechores tiene que haber, ok, dos o más personas, en este caso se da porque además de Tecashi habían varias personas, pero ellos no se, digamos que se asociaron para cometer crímenes, es decir, primero, varias infracciones, estamos hablando de una sola infracción, y segundo, que esa infracción esté categorizada como un crimen. Para que esté categorizada como un crimen, tiene que ser sancionado con una pena o de reclusión menor, o de detención, o de reclusión mayor. En español, tiene que estar sancionada con una pena que vaya como mínimo de 2 años en adelante. Porque, por ejemplo, la reclusión menor es de 2 a 5 años, la detención de 3 a 10 y la reclusión mayor de 3 a 20 y también hay reclusión mayor de 30 años. Entonces, en este caso estamos hablando de una pena de 6 meses a 2 años, por lo tanto no estamos frente a un crimen, sino de un delito correccional. Por lo tanto, se descarta la asociación de malhechores, se descarta. Estaríamos en un 309 simple, son golpes y heridas con lesiones que curan después de los 20 días. Si nos vamos, si yo no sé si no he visto la solicitud de medida de coerción, pero tomando en cuenta que él fue directamente a ese lugar, si la fiscalía le acusa o le imputa también que fue premeditado esos golpes, pues entonces ya ahí podría tal vez hablarse de asociación de malhechores, aunque como quiera estaríamos frente a una sola infracción. Pero tampoco creo que se dé la premeditación porque, según lo que han denunciado, las personas agredidas no se conocían con Tekashi, ni Tekashi los conocía a ellos. Por lo tanto, él no pudo haber premeditado herir a esas personas que no sabía ni siquiera que iban a estar ahí, porque supuestamente él estaba buscando a otro artista, supuestamente. Entonces, creo que estaría muy difícil de probar que él premeditó agredir específicamente a esos dos productores musicales que se alega que fueron agredidos por él y otras personas. Entonces, creo que estaríamos frente a un 309 cuya pena va de 6 meses a 2 años. Ahora, estamos frente a una etapa donde lo que se va a determinar es si esa persona, o sea, si Tekashi tiene que estar en prisión preventiva o puede estar frente a otra medida de coerción durante la investigación de este caso, porque está iniciando la investigación, lo que tenemos es una denuncia y hay que ver lo que la fiscalía puede investigar, si esto sucedió así, si no sucedió y cómo sucedió, quién es responsable y quién no. Entonces, la fiscalía está solicitando que se le imponga la prisión preventiva. En principio, si nos vamos al hecho, y de lo que se trata no es un hecho de tanta gravedad como porque la gravedad es un elemento que se toma en cuenta según el Código Procesal Penal para determinar si se le va a imponer una medida o qué tipo de medida de coerción se va a imponer. Entonces, no estamos hablando de una gravedad que escandalice, vamos a decirlo así. Para la imposición de una medida de coerción se toman en cuenta varias cosas, pero como esto no es un video de medida de coerción,
para simplificar, lo más importante que se toma en cuenta es si hay un peligro de fuga o si hay peligro a la víctima, por ejemplo, o peligro de destrucción de pruebas, ¿verdad? Porque lo demás está implícito ya de que la conducta de que se trate sea sancionada con privación de libertad, es un requisito para imponer una medida, que hayan elementos de prueba que razonablemente hagan presumir que esa persona investigada cometió ese hecho. No estamos diciendo que es culpable, pero hay elementos de prueba que lo vinculan fuertemente a ese hecho. Y entonces vamos a determinar si esta persona tiene peligro de fuga o hay peligro hacia la víctima o peligro de que destruya prueba. Entonces, Tekashi, obviamente un artista mundialmente conocido, no, no es un artista, o sea, no es una persona realmente que digamos que sea tan fácil para él sustraerse de un proceso judicial, porque estamos hablando de una persona altamente conocida y ubicable, que no va a dejar todo lo suyo perdido, por así decirlo, para él fugarse por un proceso que lleva una pena de 6 meses a 2 años y que indudablemente en el camino se va a resolver de manera conciliatoria. Estoy casi seguro de eso. Ahora bien, lo que complica la situación de Tekashi es el intento de huida. Esa es la parte donde tal vez la fiscalía va a hacer énfasis. No tanto en que él no tenga, digamos, presupuestos de arraigo, como se dice aquí. Es decir, él tiene documentación suficiente que determina su arraigo y que le permitirían asistir a cualquier proceso judicial en República Dominicana, aunque viva afuera. Pero el intento de huida, según lo que se dice, de que él intentó huir, de que sabiendo que había una denuncia, intentó salir del país y que se le detuvo con una alerta migratoria. Eso pudiera la fiscalía hacer énfasis en ello, de que por eso hay un peligro de fuga, porque él intentó huir. Ahora bien, ese argumento puede contradecirse fácilmente porque tú no puedes hablar de un intento de fuga de una persona que no tiene conocimiento de que existe alguna orden de arresto en su contra, de que ha sido citado, ni nada de eso. Entonces, no puedes hablar de intento de fuga si yo no sé que no puedo salir del país, que en ese momento ni siquiera existía una orden de arresto en su contra. Entonces, aquí se utiliza mucho el tema de las alertas migratorias, que es totalmente inconstitucional, pero lamentablemente se utiliza. Y como ya había una denuncia pública, aunque no de manera oficial, pues entonces se emitió, parece ser una alerta migratoria y no se le dejó salir del país y luego se emitió una orden de arresto y fue arrestada la persona. Entonces, ese pudiera ser el argumento de la fiscalía, que yo creo que no tiene la fuerza suficiente como para que a Tekashi le impongan una prisión preventiva. Entiendo que este es un caso que puede investigarse con el artista en libertad, tomando en cuenta la excepcionalidad que tiene la prisión preventiva en un caso que está iniciando la investigación, un caso que no reviste tanta gravedad y tratándose de una persona, una figura pública, una persona altamente ubicable, que tiene lazos también en República Dominicana, porque tiene incluso una pareja dominicana y no creo que arriesgaría todo lo suyo por una especie de rebeldía de no asistir a un proceso judicial en República Dominicana. Por lo tanto, según mi opinión, porque esto ya quedará a criterio del juez y de las evidencias que se presenten en esa audiencia de medida de coerción y cómo se desarrolla el debate, el juez decidirá, pero a mi humilde opinión, como abogado y según la experiencia que he tenido en estos procesos, entiendo que no es necesaria, no es proporcional tampoco ni idónea la prisión preventiva en el caso de Tekashi 69, el artista norteamericano, por este caso que ha sucedido en La Vega, de República Dominicana. Lo que sí, evidentemente, debe de investigarse y si se determina en la investigación que él tuvo responsabilidad, pues entonces la fiscalía deberá acusar en su momento y ya las partes sabrán si se ponen de acuerdo de manera conciliatoria o si llevan el proceso hasta sus últimas consecuencias. Bueno, mi gente, espero que yo haya aportado un poco al entendimiento jurídico de este proceso que ha tenido cierta connotación viral en los medios de comunicación y así ustedes puedan comprender mejor de qué se trata y cuáles son las posibilidades que tiene este artista Tekashi 69 frente a la denuncia que se le hace de agresión en contra de otras personas. Que ya usted sabe, muchas gracias por ver este video y
Nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho.